Ok, muchachos, buenas tardes, ahora sí, formalmente, para los que ya habían entrado, los que se vienen incorporando también, buenas tardes. Ya empezamos a grabar la sesión y formalmente vamos a empezar la última sesión síncrona con preguntas y con todos los temas antes de que entreguen el primer proyecto. Si notaron, esta semana no les dejé tareas, no les dejé quizzes, los dejé a la libre para que trabajaran. Yo espero que el tiempo lo hayan aprovechado. Y sin más preámbulo, bueno, como siempre, ya les he dicho más de una vez, se conectan, los que tienen dudas se conectan, los que quieren hacer preguntas, los que no, bueno, pues se escuchan, pero siempre necesito que tengan alguna consulta, alguna duda, porque no me gusta partir las sesiones síncronas de que tengo que empezar a dar prácticamente la materia, porque para eso en teoría son los videos. Entonces cierro mi hablada de paja y les doy el espacio a ustedes para que empiecen a hacer preguntas y empecemos a analizar algunos códigos que quieran ver. Profe, yo tengo una duda más que todo del funcionamiento de los arrays. Claro. Digamos, a la hora de repartir, yo reparto las primeras 7 y las remuevo del array list. Entonces, las siguientes ocupan esos espacios. Digamos, Sí, la que estaba en 8 al remover pasa a ser la 1. eso es lo que pasa. Exactamente como lo escribís, tenés un array list de 10 posiciones con 10 cartas. En el momento en que usted repartió las primeras 2 y posteriormente las eliminó, pasa el array list se comprime, ahora es de 8 posiciones y en este caso la 2 pasa a ser la 0 en este caso. ¿Porque te está dando algún problema? Entiendo, gracias, profe. Sí, no. No, es que yo lo estaba haciendo que después de repartir las 7, empezar a repartir a partir de la 8. Ah, ok. Okay. No hay necesidad. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el array list, que bueno, te da un manejo, por ejemplo, de impresión, puedes tirar de una sola impresión de todo, de el remove para eliminar componentes, tiras y él mismo comprime para obtener los get, los set, para el set, el get y el add para agregar es el add, para eliminar es el remove, para sustituir es el set, y se me olvidó el otro que dije, y el add para agregarle normalmente. Pero sí, el array list tiene demasiadas ventajas, sobre todo cuando no conocemos la dimensión de cómo debe quedar el, el, el almacenamiento dinámico. A veces sucede algo, por ejemplo, utilizamos vectores. Por ejemplo, todo este proyecto que se están haciendo ustedes o algunos de los laboratorios que hemos hecho, ustedes perfectamente los pueden hacer ¿cómo se llama? Con vectores. El tema es que tendrían que estar averiguando los tamaños de cómo quedas sustituyendo. Eso mismo que vos estás diciendo en ese momento tendrías que hacerlo. Y son cosas que realmente al fin y al cabo no son prácticas y se solucionan mejor así como con el manejo de los arrays. Pero muy bien, Ronnie. No sé, vamos, ¿quién más? Profe, pura vida. Gerald. Sí, profe, la pregunta mía es un toque más adelantándome a lo que tal vez haya hecho del juego, ¿verdad? Gracias, digamos, profe. que tenemos ejemplos en los videos. ¿Se escucha bien? Sí, lo escucho. Le pregunto que si adelantándose a lo que es un juego en el proyecto. Ajá, del proyecto, sí. Ok. Que digamos que tenemos videos de cómo interactuar con, qué sé yo, 2 computadores, por ejemplo, 2 servidores. Ajá, los sockets. Ajá, los sockets, ajá. Pero en caso de que uno quiera conectar un tercer socket, ¿y cómo haría? Digamos, y ¿cómo conecta, por ejemplo, 4 al mismo socket o al mismo servidor? No sé. Sí, No sé si me correcto. explico. Si lleva la misma lógica. Ya la misma lógica que conectar un cliente al servidor o 2, no sé. Realmente no lleva la misma lógica. Realmente ahí lo que aplica son algunas variantes, ya sea hacer un array list de sockets para poder manejar diversas conexiones, porque cada computador se conectaría con el servidor de una forma distinta,
y el servidor se dedicaría exclusivamente a hacer el servidor. En el caso de los ejemplos que hemos estado haciendo, el server adquiere una función pucha, se me borra el hombro, tiene malo eso. Cliente, por así. ¿Cómo se llama? No, no cliente, o sea, sino de partícipe en las funciones. Entonces, cuando quieres hacer varias formas, perdón, cuando quieres hacer que muchos usuarios se conecten, entonces ahí lo que toca es, como te dije, o hacer un array list de las conexiones, o un vector, cualquiera de las dos, o hay otras clases también que incluso sirven para eso, pero si son un toquecito más detalladas, un poquito más complejas. Pero, digamos, en la parte de socket, con que ustedes logren comunicar dos jugadores de una computadora a otra, un servidor y cliente, está más que bien. Ok, ok. Profe, Sí, ¿lo escucho? bueno, es algo parecido a eso. Es que en la parte del proyecto dice que el juego debe ser capaz de conectarse entre más de 2 usuarios. Entonces, digamos, a la hora de presentarlos al proyecto, ¿cómo nos conectaríamos nosotros? O sea, 3. Jay, sería levantar 3 interfaces a la vez. O sea, yo no espero que ustedes usen 4 o 5 computadoras para poder hacer eso. Sino, si ustedes vieron a cómo se hizo el código, el ejemplo, el video que yo hice de sockets, era en una misma interfaz, en una misma computadora, se levantaban 2 interfaces. Entonces, en caso de que ustedes logren hacer con 3 o con 4, pues tocaría levantar 1, 2, 3 y hasta 4 interfaces en la misma computadora. Pero como le dije ayer, yo sé que, por ejemplo, manejar más de 2 conexiones es un poquito más complejo. Entonces, con que ustedes hagan 2 conexiones y logren jugar 1 a 1, por lo menos, va bien. O la otra es, si se les complica mucho el tema de socket, porque al fin y al cabo es interesante cómo ustedes mismos van encontrando variantes. Entonces, lo otro que podrían hacer es en una misma interfaz crear todos los jugadores. Y en ese caso, bueno, yo creo que no, me rindo, no lo puedo hacer con sockets, pero voy a o sea, no voy a quedarme con la espina de no poder tener varios jugadores. Entonces, ¿qué hago? Pues empiezo en una misma gráfica, permito que se puedan ir agregando y agregando jugadores. Obviamente las cartas van a quedar más chiquititas y de todo, pero estarían replicando de alguna forma varios jugadores con un mazo de cartas a la vez. Un mazo no, con su respectiva mano de cartas. Bueno, sí está bien. Gracias, profe. Ok. Profe, Está. Ah, yo. soy Justin. Ok, creí que era Axel, ya le he No. Una consulta, profe. Vieras que ya yo hago que el juego me termine hasta que algún jugador quede sin cartas, ¿verdad? Que esa es la lógica. El MAE sigue haciendo su recorrido. Ya lo que viene son a hacer las excepciones, ¿verdad? Que si tiran coma 2 y demás. Obviamente sé plantear la pregunta. Perdón, sí, ¿qué queda haciendo el recorrido? ¿Cómo fue atrás, perdón? Ok, hay una carta en la mesa, así inicia el juego, ¿verdad? Como tal. Ajá, muy bien. Que Los saca el mazo, jugadores... ¿Ah? que se saca el mazo principal. Sí, así es. Ok. Los jugadores agregan las cartas y el recorrido termina hasta que algún jugador se quede sin cartas. Ajá. Bueno, ya voy por el punto de las secciones. Obviamente sé cómo plantearlas, sé cómo plantear bien el if. Y bueno, así digo yo. Y no, creo que está bien. Y pues, digámosle, yo estoy probando, estoy tirando un system y después de ese system aumento el turno, ¿verdad? Y le doy un break. Pero digámosle, hay veces que se me desborda y no sé por qué. O sea, no sé, así no sé por qué se desborda. No debería de, si estoy aumentando el turno como tal. Híjole. Yay. ¿En qué? Sé que esta pregunta es más como ver el código, pero, o sea, pero por eso le digo, o sea, no sé si...
Ok. Creo que a lo mejor se la haría más personal. Sí, porque Ok, si no, no me va a entender y es muy difícil explicarlo, pues. sí, pero el desborde le pasa exactamente en qué momento. Cuando ya, ok, mi carta 10 es un coma 2, ¿verdad? Ujú. Así lo veo yo. ¿La carta qué? 10. Ok, Entonces yo pregunto, di normal, y si la carta, bueno, hago una instancia de carta, punto get número es igual a 10. Si es así, bueno, entra al if normal y ya luego hace lo que tiene que hacer. Di que el jugador coma 2 cartas. Llamo al método que no, bueno, que usted había hecho, entregar carta. ujú. Y dentro de él, en vez de ponerle le pongo turno más, pero igual se me desborda. Entonces estaba probando con un system, pero di no. Y el mazo, no sé, Ah, 60 cartas todavía y de todo. sí, claro. Por usted dice, por si el mazo no tiene nada que entregar. Ah, Sí, eso ya lo validé. No es eso. ok. Sí, no, definitivamente tenemos que revisarla. Es que te diría que muestres el código, pero como Sí, es el no. proyecto, Sí, entonces la podemos revisar luego. ok. Sí, sí, todos vemos. No, no, Profe, no. Sí, bueno, yo tengo ahí un montón de preguntas, pero bueno, vamos a hacerlas cortitas. Bueno, en la parte ¿cómo era? De sockets. O sea, es que digamos, si yo llego y me conformo con solo, o sea, levantar dos interfaces, pero igual quedo como en lo mismo, porque yo de tal manera, o sea, tengo que ir actualizando, o sea, el mazo o la baraja de los descartes, por así decirlo. Entonces, esa parte es lo que más me intriga. Es más que todo algo más visual. ok. Porque en la parte de interfaz siento como, o sea, usted dio una muy buena explicación, profe, no me estoy quejando de lo que No, usted no, nos tranquilo. enseña, sino que en esa parte de gráfica sí siento así, como una debilidad, como usted nos dijo, Ajá, cuando presentamos una debilidad es que no estamos aprendiendo bien que le dijamos, pero en esa ok. parte sí, interfaces, o sea, cuando, por ejemplo, el enlace que usted nos dio, obviamente eso ya es un juego ya hecho, pero Ah, cuando lanzan las cartas, el enlace no tiene nada que ver con lo que yo espero. Simplemente es una ah, guía para que ustedes tengan que sí. hacer unas preguntas del juego. Pero o sea, lo que más me intriga es, o sea, como cuando yo lanzo cartas, o sea, que se adapten entonces eso es lo que no sé, porque no sé, no tengo tiempo tanto así como para estar dándome las de autodidacta, porque ya casi entrego el proyecto. No, no, vamos a ver. Muy buena pregunta. Y eso es algo, no, tal vez no es algo que se resuelve de una manera tan autodidacta como lo decís, porque no es algo de ir a buscar cosas nuevas, sino es algo más de análisis. Vamos a ver. eh, si ves, la idea de que todos los laboratorios lleven una secuencia y culminen un proyecto, parte también como de una idea que ustedes vayan encontrando ciertas características en cada laboratorio que les permitan luego aplicarlas todas juntas. Vamos a ver si me explico. Por ejemplo, ¿recordás el video de la luciérnaga? Sí, claro, sí. Ok, ¿se acuerda usted cómo agarrábamos esa luz y lo que hacíamos era actualizar una matriz lógica, a nivel lógico? Ajá. Ok, y ese objeto era el que actualizaba después toda la interfaz. Ahora que tenemos los sockets y lo que tenemos que hacer es tratar de pasar un componente de un lado a otro, el juego suyo, por eso fue que la tarea, ¿cuál fue? La de los dominó, ¿verdad? No, dominó no, ¿cuál fue? Ay, la que les dejé que solamente tienen que resolver a nivel lógico. ¿Cuál fue? Y ella también el uno, profe, ¿no es cierto? Mm, no. Ay, Sí, Dios. las que resolvimos de parte, bueno, a la lógica había que agregárselo. A ese luciérnaga se le agregó algo lógico. Bueno, es que yo les dije que tenían que hacer uno
que solamente resolvían a nivel lógico, no hicieran interfaz gráfica ni nada, fue el mismo uno. No recuerdo, la verdad. Bueno, no importa. El tema es que... El de la luciérnaga, que había que hacer que aparecieran varias, que sea solo una y que aparecieran varias. O sea, Pero que ese sí, de una se pintaran a cada rato. pero ese sí lo pedí gráfico. Un segundo. Pero es que a nivel lógico, usted nos pidió del 1, fue el primero, creo, que había que hacer la baraja y generar la baraja solo a nivel lógico. Y si era el 1, que fue los primeros que usted nos asignó. Pero eso lo hice yo, eso yo lo hice en el laboratorio. Bueno, no importa, no importa. Santo que no veo mi pantalla aquí donde la tengo. Un segundo nada más. Profe, yo creo que el lógico sí fue el de Luciérnagas, que era solamente hacer que en vez de aparecer todas, apareciera una y se borrara cuando apareciera la siguiente. Pero eso sí era gráfico. Profe, lo único que hicimos lógico. Era gráfico y lógico también. Ajá, no, todos tienen lógica, pero a nivel gráfico, bueno, no importa, está bien. Lo que les quiero decir es que los laboratorios llevaban una secuencia de, perdón, que estoy distraído los laboratorios llevaban una secuencia y la mayor parte de las gráficas que hicimos fue resolver todo a nivel lógico y posteriormente resolver a nivel gráfico. Entonces, si ustedes siguen un poco la secuencia que estuvimos trabajando en el 1, ustedes deberían de resolver todo el 1 a nivel lógico. Y que todo eso, y eso es algo que es de las partes más complicadas de entender programación orientada a objetos, quede encapsulado en un único objeto. No sé si me logro dar a entender. O sea, debería de haber un objeto, que es la clase juego, que creo que fue Axel la lección síncrona pasada o antepasada, que me dijo que les diéramos como una luz. Y yo lo que le dije es que todas esas características van a estar encerradas en un solo objeto juego. Y ese objeto juego tiene que llevar los jugadores. Cada jugador va a tener las manos internamente. Ese objeto juego también va a tener la hilera de la mesa, o sea, la que se está construyendo, la hilera de la mesa no, perdón, estoy hablando del dominó. Va a tener el mazo de cartas y va a tener todas las cartitas que se van tirando. Él va a saber cuáles son las cartas que han ido cayendo. Ese objeto juego también debería de tener cuál es el jugador que va en orden, o sea, cuál es el que va primero, cuál es el que va segundo, cuál es el que va tercero. Porque yo necesito un lugar que conozca las reglas del juego, o sea, que conozca las reglas del juego, que las aplique y que lleve la secuencia entre los jugadores a nivel lógico. ¿Me voy explicando bien? ¿Me entendiendo más o menos? Sí, sí, sí. Ok, ahora caigamos, déjenme ver, en el punto de... O sea, yo no sé si lo hice algo gráfico. No. El enchufe no, fue en Luciérnaga. O sea, Luciérnaga para algo en la gráfica. El secreto de esa pregunta que me estás haciendo, Axel, es esta parte del código. Voy a aprovechar la Luciérnaga. Es esta parte del código de la Luciérnaga. Este es el secreto de eso, Axel. No sé si lo logra ver ahí. Sí, ajá. Recuérdense en esto, yo les dije a ustedes, y esto cuesta un poquillo entenderlo, yo los entiendo perfectamente, y por eso le dije que muy buena pregunta, porque si estás teniendo esa pregunta, quiere decir que se te está haciendo un chispero en el cerebro, no me equivoco. Sí, es. Ok, Entonces, quédese aquí en estas líneas, de la 40 a la 45. Vea que la línea 40, vea que supieran el enredo que me tengo de cámara y compu. La línea 40 es el método refrescar. Entonces, si usted sigue esta misma lógica para hacer su juego 1, primero usted va a agarrar su interfaz gráfica y vas a hacer un remove all. O sea, quite todo lo que hay ahí, todo completamente. Posteriormente, usted va a actualizar su juego. Como usted va a tener todo en un solo objeto juego, usted le va a aplicar los cambios a la lógica. Y si vieron también en los sockets, perdón, si vieron también en los sockets,
Aquí. Nosotros, bueno, no, yo les pasé una lección que fue la última o la penúltima, bueno, el penúltimo video donde pasábamos objetos. Esa lección es la clave para hacer el proyecto en la parte de los sockets. Porque imagínense, como yo pasé un mensaje, recuerden que iba un mensaje y que dentro del mensaje iban varias propiedades. Una era el ID, otra era la hora y otro era el texto. ¿Okay? Texto. ¿Okay? Si ustedes ven, esas tres variables iban encerradas en un único objeto. Y ese objeto era el que tenía la capacidad de pasar por el socket, o sea, pasar por la red. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo acá, en mi función refrescar, yo voy a ejecutar todos los comandos y le voy a decir, bueno, ya jugó usted, se pasó al siguiente jugador, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que eso se hizo, yo voy a tener mi objeto juego, o mi objeto juego 1, como le quieran poner, con un estado diferente. O sea, él se va a actualizar y él va a cambiar de acuerdo a la última jugada. Y va a quedar todo eso encerrado en un objeto. Y ese objeto, si yo lo agarro y se lo tiro a la otra interfaz gráfica, ese objeto va a llegar con condiciones diferentes. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, hasta el momento estoy entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer su otra interfaz gráfica? O todas las interfaces gráficas, porque todas las interfaces gráficas necesitan estar escuchando todo el tiempo. Y ojo, pausa aquí. La interfaz gráfica de su código, para poder refrescar las acciones del otro jugador, necesita estar escuchando todo el tiempo. Ahora sí, hay ahorita ya 17, porque siempre hay 17, que es que ya desertaron un montón. ¿Qué código de todos los videos que hemos hecho tiene exactamente eso? ¿Contesten? Repita la pregunta, profe. Ok, recuerden, vuelvo a armar. Para que su interfaz gráfica reciba los eventos que se están haciendo en las otras interfaces, porque estamos hablando de un socket, ¿verdad? Lo que está pasando en una computadora, lo que está pasando en otra interfaz gráfica, ahora está pasando en la suya. O sea, yo vengo y tiro un come4 y usted en su interfaz gráfica tiene que ver que le salió un come4. ¿Bien? Ajá, sí. Okay. Pero ese evento usted no lo está disparando, no lo está disparando su interfaz, se lo está disparando otra interfaz gráfica. ¿Está bien? Ajá. Sí. Ahora sí, la pregunta, ¿qué video o qué lección hicimos donde ya teníamos eso resuelto? El chat fluido, ¿no? Muy bien, excelente. El chat fluido, que está acá, y chupe. Chat. Este compa es aquí. Acá está. Ok. Pongan mucha atención aquí. Aquí está la respuesta de su pregunta. Por eso, repito, muy buena pregunta, porque como le dije, refleja el colapso que está teniendo ahorita. Se recuerda en chat que una de las características del chat es que me están llegando mensajes y yo no sé en qué momento me van a llegar, y más si me pueden llegar 1, 2 o 3 o 4. Y yo necesito a alguien que esté escuchando constantemente. Entonces, en el chat, lo que hicimos fue una función para que estuviera recibiendo constantemente eso. ¿Cómo lo hicimos? Vean acá, en el método, en la funcionalidad de recibir mensajes. ¿Y dónde agarramos ese recibir mensajes? ¿Dónde lo mandamos a funcionar? Lo mandamos a cargar apenas se iniciaba el código. Pues, recuérdese que decíamos, ¿soy servidor o soy cliente? Y a partir de ahí arrancaba la funcionalidad de recibir mensajes. En este caso, por ejemplo, yo le podría llamar recibir juego. Y en recibir juego me está llegando constantemente una característica diferente del objeto en la lógica. Ahora, ¿qué pasaba con recibir mensajes o recibir juego, dependiendo de? Esto era un proceso que estaba enciclado completamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? While true, recuerden, era un bucle infinito que constantemente va a estar testeando o viendo
si me está llegando un objeto nuevo, un objeto nuevo, un objeto nuevo. Y si me llega un objeto nuevo, pues entonces ahí sí, refresco mi interfaz gráfica, que se va a actualizar, digamos que de alguna manera mágica, sola. Porque yo no estoy generando el evento y yo no sé en qué momento el otro jugador va a jugar su carta. Entonces yo necesito estar constantemente esperando que él juegue esa carta y que me envíe ese objeto. Pero ese objeto va a llegar a nivel lógico. Una vez que yo lo recibo, perfectamente aquí, es donde yo debo generar a este compa. Alguien que, voy lento otra vez. Una vez que ya yo vi que me llegó el objeto, que no se generó por ningún evento en mi interfaz, sino se generó por un evento en la interfaz de otra persona o de otra computadora, ya me llega y ya lo detecté. O sea, superé la primera etapa de saber a partir de qué momento hubo un evento en mi interfaz gráfica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una vez que ya llegué ahí, yo voy a ir línea 41, voy a verlo aquí, línea 41, remove all. O sea, agarre mi interfaz gráfica, bórrela toda completamente. Reciba el objeto que llega, que ya vimos cómo lo recibe en el método recibir mensaje o recibir objeto. Digamos que crear oscuridad vuelve a actualizarlo todo completamente. Recuerden que ese objeto viene siempre con las manos de los jugadores, con las cartas que están en la mesa en el momento, con los turnos o sea, ese objeto viene con todos los estados de absolutamente todo en un momento dado. Y después, ¿qué es? Póngalo todo. Recuérdense que aquí crear oscuridad es el método que me actualiza completamente toda la interfaz gráfica. ¿Ven? Ahora sí, una vez que él agarra el objeto que viene por el socket y refresca la interfaz gráfica, pues simplemente repaint, revalidate. Yo sé que aquí hay muchos que son fiebres para los videojuegos y todo eso. Los videojuegos funcionan así. Es una actualización de la pantalla a cada segundo. Si no me equivoco, creo que son los FPS. Los puristas de los juegos me corrigen si estoy equivocado. Pero si no me equivoco, son los FPS que son una de las características. ¿Verdad que sí? Sí, ese va a ser con digamos que por decirlo así, con la velocidad con la que se va a estar retroalimentando, por así decirlo, la interfaz. Exactamente. Déjenme ver. Porque ese ejemplo que te acabo de dar responde muy bien a lo que. Déjenme ver qué significaba FPS. Un cuadro por. Creo que son fotogramas por segundo. Fotogramas. Sí, profe, los tan deseados 60 FPS. Ok. Entonces, imagínense que nosotros estamos trabajando a 0 puntos, o sea, como una carreta de FPS, porque nosotros solo estamos mandando un cuadro a la vez. Y ese cuadro que llega es el que va a refrescar su interfaz. Claro está, en los juegos ustedes tienen ese montón de FPS, o sea, la gran cantidad de cuadros por segundo, porque ese está refrescando cada movimiento que se hace en la pantalla. Pero en este caso piensen que es un FPS a la vez que está llegando, que llega por el socket, que cae a su código, y una vez que su código lo detecta, él va a refrescar su interfaz. ¿Y cómo lo refresca? Acá, repaint, revalidate. Resumen. Creo que más o menos lo voy a explicar, pero resumen. 1. No sé en qué momento me va a llegar un evento de otro jugador. No lo tengo claro. ¿Ok? Número 2. Necesito una función para que él esté conectando constantemente para ver si alguien me está enviando un objeto. Eso ya lo tenemos resuelto en alguno de los videos. Número 3. Una vez que me llega a mí ese objeto, pues entonces ya identifiqué y refresco mi interfaz gráfica. ¿Cómo lo hago? Borro completamente lo que tenía mi interfaz gráfica, refresco todo lo que está en la interfaz, o sea, agrego todos los componentes nuevamente. ¿Por qué va a haber un cambio? Porque el objeto que viene es distinto, no es igual al objeto que estaba antes. Entonces eso me va a dar ese efecto de cambio. Y finalmente, refresco, revalidate y repaint. Les voy a enseñar algo sin sockets, ¿ok? Simplemente es para que se hagan una idea de FPS. También les voy a enseñar, creo que ya algunos lo han visto, pero es el Tetris. Vamos a ver cómo hago para que esto
Vean este jueguito. Pero tengo que, no sé por qué ahora Zoom no deja compartir toda la pantalla completamente y haciéndolo por partes. Vamos a ver. ¿Algo? Ahí está. Ok. Vamos a ver. Nueva función. Esto. Ahora sí, ya. Perdón el escándalo. Vamos a ver. ¿Ven eso ahí? Sí. Ok. Ya, que yo sí no veo nada porque sí me estoy autotapando y ya perdí. Ok. Vean eso que está ahí. Eso que está ahí, adivinen algunas características que están pasando ahí. Ay, mi Dios. No veo el final. Ya, perdón. Sí, adivinen qué cosas están pasando ahí. Traten de. Velocidad baja. Bueno, sí, pero vean. Está actualizando a cada segundo. Muy bien, también. Sí, está los segundos ahí. Eso es el hilo timer, el que está haciendo eso. El hilo timer que recibe los milisegundos de velocidad es el que está actualizando. Pero vean, yo estoy generando los eventos aquí de movimiento con mis teclas. Digamos, derecha, izquierda, derecha, y con la flecha arriba le cambio la posición. Ahora, cada una de esas cosas es un evento. Y en ese evento, ¿qué es lo que yo propuse hacer cuando estaba resolviendo esto? Yo actualizo completamente todo ese cuadro que está ahí. Vamos a ver si se ve la texto, sí, del cursor. Todo esto que está acá, lo estoy marcando, todo esto que está acá, que es la zona de juego, se actualiza completamente con el movimiento de las teclas. Entonces, eso es también para que se hagan una idea de que no es que tienen que cambiar un pedacito de la interfaz gráfica. Ustedes tienen la capacidad de cambiarla toda, de refrescarla toda completamente la interfaz gráfica. Aquí lo único que faltaría es que esto fuera un socket y que fuera un socket, perdón, y que este movimiento viniera completamente desde otro lugar. Todavía, o sea, lo mismo que les digo siempre, o sea, que ya me emocioné. Ok, dejemos ahí que pierda. Lo que les digo siempre, yo les digo a ustedes, hagan lo que les acabo de decir y sé que ninguno lo va a poder hacer inmediatamente. ¿Por qué? Porque lleva su lógica. Y yo sé que cuando estamos haciendo análisis de estos, todo entra por un nivel lógico principalmente. Entonces, ahorita primero tienen que digerir. Pero si me agarraron la idea, y no solo Axel, si me puede contestar más, les agradezco mucho. Y si lo tengo que volver a explicar, no importa, lo vuelvo a explicar. Sí, profe, sí se entendió. Y ¿quién más? ¿Quién más? Le dice agarró algo. Sí, sí, profe, ahí yo entendí. Cualquier cosa y ver el video otra vez de la clase. Bueno, ya perdí ahí. Y, Uy, un job champagne. ok. Profe, Alicia, entonces, perdón. sí, lo escucho. Bueno, entonces lo que hay que estar recibiendo constantemente es porque yo, o sea, si yo tengo una clase de juego, entonces lo que tiene que estar recibiendo constantemente es ese objeto juego para que yo pueda ir cambiando, o sea, conforme a los movimientos que se van a ir dando. 100%, así es. Okay. Si notan, todos los laboratorios que hemos estado haciendo van con ese enfoque, tratando de que ustedes analicen sobre eso. Vamos a ver, es que yo no gano nada con decirle a ustedes, hagan esto así, así, así. ¿Por qué? Porque entonces yo lo que les estoy diciendo es, repliquen simplemente lo que yo estoy haciendo. Y lastimosamente y de una manera muy bonita, la programación tiene esa característica. ¿Qué es esa característica? Que todo el mundo puede resolver las cosas de distintas formas.
Entonces, si yo les digo a ustedes hagan algo de una única forma, los estoy frenando de una manera brutal. Entonces, no, siempre trato como no hacer eso, pero mis laboratorios buscan que en ustedes mismos se despierte esa lógica, que ustedes mismos empiecen a desarrollar esas ideas y traten de concluir, porque ya me ha pasado más de una vez que yo llevo una idea y cuando veo y el estudiante resuelve, lo hace mejor que yo. Y ya me ha pasado por lo menos 2, 3 o 4 veces que la lógica con la que resolvió el estudiante fue mucho mejor que la mía. Les voy a contar una anécdota. ¿Se recuerdan del método para barajar el arrays? ¿Sí? Sí. Ajá. Sí, que lo que hace es con un random ir a una posición y buscar a otra. Ese método, yo llegué a ese consejo de elección para ustedes por cómo lo resolvió un estudiante mío. Porque yo lo que hacía era, me iba por todas las posiciones, pero entonces iba tratando de agarrar una y verificar que no se repitiera. Lo que varios de ustedes me hicieron una pregunta en algún momento, profe, pero ¿cómo usted garantiza que no se repitan? Y entonces yo estaba resolviendo eso. Sí, lo hice y de todo. Y cuando vengo y explico la funcionalidad, resulta que él viene y hace, pero es que vea cómo lo podemos hacer también. Y empezó a barajarlo con el método random y yo dije, perfecto. O sea, fue algo muy bonito y me gustó tanto que es la forma en la que yo agarro para barajar los sockets. Eh, los sockets. El almacenamiento dinámico, los vectores o los arrays, y funciona muy bien y es muchísimo más práctico. Entonces, por eso es que pasa eso. O sea, ese grado de que ustedes siempre tienen que meterle esa neurona a ustedes, al laboratorio que yo hago, para concretarlo y llevarlo de otra forma, y llevarlo a otro nivel. Siempre, siempre piensen en eso. Y no solo conformarse a veces incluso con lo que yo les digo, sino con esa parte que usted dice, mira, ya no hice esto, por ejemplo. Ya veo eso en ustedes ahorita con las preguntas que me están haciendo. Pero ¿cómo hago para comunicarme con más de dos? La lógica cambia, funciona distinto. Entonces, esa característica es súper necesaria en el programador. Es más, no es súper necesaria. Sin eso, el programador no existe, porque quiere decir que a nivel lógico no está llegando a sus propias conclusiones y no está resolviendo los problemas con su propia lógica, que es la que al fin y al cabo le van a exigir en la calle o que ustedes mismos van a tener que exigirse para cumplir con algún código que tengan que desarrollar en algún momento en una empresa. Pero sí, si ven, todos los laboratorios van teniendo como esas características para que ustedes concluyan en el proyecto una idea un poco mejor. Y ahora que Axel me hace la pregunta, pues perfecto, porque entonces ya a raíz de esas conclusiones que ustedes van llegando o van llegando a un tope, que eso es lo que les está pasando a veces, llegan a un tope y dicen, aquí necesito algo distinto, entonces para eso está uno. Bueno, valore esto, ya lo he valorado, ya lo pensó, porque eso también pasa en la vida real, pasa en las empresas. Cuando usted llega a desarrollar, usted no es el dueño de la verdad tampoco. Y el conocimiento en conjunto es muchísimo mejor que el conocimiento individual. Igual, por dicho se está quedando grabado. Pueden volver a escuchar el enredo que les hice en algún momento otra vez. Yo espero que con esto por lo menos tengan un poquito de liberación para continuar con la parte de la gráfica con los sockets. Y en dado caso que se les compliquen mucho los sockets, hagan lo que les dije también. Hagan la jugabilidad o la experiencia de juego en una sola interfaz gráfica y pongan arriba ponen una gráfica, abajo ponen otra, a la izquierda ponen otro jugador y a la derecha ponen otro jugador. Entonces, por ejemplo, ahí pueden tirar 4 jugadores y entre ellos se van a ir rotando la posición de juego. Igual, de una u otra forma, con sockets van a ocuparlo así, porque yo tengo que ver dónde está la mano del otro jugador en el momento en la mía. No sé si hay más dudas con respecto a ese tema en específico. Bien, hasta ahí. Todo Sí, bien profe. ahí, profe. Ok. Bueno, continuamos. ¿Cuánto llamo ya? Ok, ya casi vamos para 1 hora. ¿Qué tanto han revisado el laboratorio que tienen que entregar mañana? ¿Cuál? Bueno, ¿el del de chat fue o no era el último, no?
Sí, pero yo no se los puse para el lunes, se los puse para mañana viernes. Era para hoy. No, pero yo ya lo había... Era ¿Ya para cerró? hoy. Sí, cierra hoy, claro, ya cerró a las 2 de la tarde. A las 2. Ok, déjenme ver algo entonces, porque como... Un segundito nada más. Porque entonces... Un poquito nada más. Sí, es que... Bueno, ahora reviso los que lo han estado entregando. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué les pareció? Muy, muy bueno, la verdad. Yo había hecho un chat así, pero me había quedado todo mal. Entonces ahí me ayudó bastante. Es que lo había Sí, hecho como con observadores, entonces ahí no estaba entendiendo bien eso, pero ya con eso eso ya. ¿Cómo? los famosos centinelas. Ajá, sí, entonces estaba utilizando eso, una ideilla ahí que, o sea, que vi que servía bastante para servir como para estar notificando constantemente, pero la verdad no lo estaba entendiendo muy bien. No, perfecto. Por eso este curso tiene esa característica de las funciones acumulativas. Si bien es cierto, lo que hemos visto desde la primera lección, no se puede olvidar hasta lo que estamos haciendo ahorita. Ha sido un cúmulo de cosas. Y hay una cosa que les quería preguntar, y quiero que me conteste la mayoría, y si no me contestan los voy a nombrar, así que prepárense. Porque me gustaría que me hablen de qué opinan de la programación orientada a objetos, porque yo creo que, a excepción de los que ya llevaron el curso, no habían trabajado así. Vamos a ver. Ian, Siento sentí. Profe, ¿qué pasó? ¿está por Ah, ahí? mi opinión No, sobre, pero correcto con lo que acaba de decir ya. profe, la verdad con programación orientada a objetos siento que, bueno, a mí me ayudó bastante a ordenarme en lo que, ok, aquí en esta clase tengo los métodos de esto y esto y esto. Ok, voy a implementarlos ahora en esto para que ahora sí implementar a lo que yo quiero llegar o lo que quiero fusionar con otra cosa para complementarlo o algo así. Pero en sí es como para tenerlo más ordenado, puede ser, en vez de tenerlo todo un solo. Sí, eso es una de las funcionalidades idóneas que tiene la programación orientada a objetos, pero también reduce código. Por ejemplo, usted resuelve algo y después lo utiliza. El contrario de la programación orientada a objetos es la programación modular, donde usted va línea por línea hacia abajo, haciendo y haciendo y haciendo, y el código va en una sola línea. En el caso de la programación orientada a objetos, usted principalmente, usted desarrolla funciones. Y esas funciones van dentro de objetos. Entonces, usted puede ir en una secuencia, línea por línea, creando su código, pero de un pronto a otro, pum, le decís, llame a este objeto que resuelve todo, y luego ahí se integra y se hace una nueva funcionalidad con más características. Y otra de las cosas principales que tiene es el famoso divide y vencerás. Lo que yo les digo a ustedes tienen a veces problemas muy grandes, aparte de la vida. Pero esos problemas enormes, ¿qué pasa? Que nadie programa así. O sea, cuando a ustedes les toque tener contacto con otros programadores, se van a dar cuenta que nadie resuelve todo a la vez. Y que incluso, lo normal es que un sistema, ustedes ven Facebook, ustedes ven Gmail, ustedes ven todos esos programas, y muy, muy rara vez todo ese programa lo hizo un solo programador. Normalmente lo hacen un grupo de programadores que tienen que trabajar con estándares, con políticas que ya tiene la empresa, y de acuerdo a eso después van integrando el código. Entonces, por lo general, se siguen esos estándares. Cambia un poquito cuando es desarrollo web, pero en programación, principalmente en Java o en aplicaciones de escritorio, sí se sigue muchísimo ese estándar. Y cuando tenés que hacer algo muy lógico, pues también puedes aplicar programación orientada a objetos en web incluso. ¿Quién más? ¿Qué opina de todo esto? ¿Qué tanto? Profe, a mí algo que me gusta es que, digamos, yo tengo una clase que resuelve cierto problema y ocupo resolverlo. En varias puedo usar esa misma clase sin tener que volver a crear métodos.
Muy bien. Como más random. Exactamente, profe. Cada vez que ustedes tuvieran que crear un número aleatorio, tuvieran que volver a programar toda la función de aleatorio. Están tostados, están listos. Se les extiende demasiado el código. Incluso esa misma lógica, cada vez que ustedes hacen un import, ese import lo que hace es traer todo el código que fue desarrollado en algún lugar. Ese awt.color es un objeto que ya está desarrollado. Action event es otro objeto. Action listener son otros objetos. Igual, el label, el timer son objetos que ya fueron desarrollados y que ahora que usted está haciendo una nueva funcionalidad, los adapta a su código y de acuerdo a eso es que puede seguir modificando toda la programación. Pero definitivamente, ahora, coinciden que sí es un poquito más difícil el aprendizaje. Sí, bueno, al menos a mí, sí, en esa parte, yo me refiero a que es modular, pero a la hora de que uno va creando, o sea, de algo grande, 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 por ejemplo, esa baraja, cuando hicimos lo de la baraja y todo, me llamó mucho la atención porque, o sea, se crea carta y a partir de cartas se pueden crear muchas cartas. O sea, no es como que yo voy haciendo una carta, otra carta, otra carta. Entonces, y eso sí me llamó la atención. Pero la parte cuando, lo que a mí me costaba más que todo el año pasado, cuando inicié, fue la parte de cuando hacíamos un objeto en otra clase y desde esa clase extendíamos todo lo que hacía aquella, pero eso es como lo interesante de eso, sí. Herencia. No, porque, por ejemplo, cuando creamos una variable de tipo objeto, ya cuando decimos carta, private, carta, cartita, y de ahí empezamos a jalar todo ese tipo de cosas. La integración, lo que dice usted. Entonces eso sí es como a mí lo que me ha llamado la atención cuando recibo objetos, y en parámetros cuando se recibe objetos, eso es lo que a mí me explota la cabeza a veces. Entonces, bueno. Sí, sí. Pero una vez que se acostumbran, ustedes, o sea, sí. Una vez que ustedes trabajan así, ya que Gerald tiene el micrófono abierto y no se da cuenta. Ya lo silenció. Perdón, profe. Tranquila. Una vez que ustedes trabajan así, no hayan otra forma de trabajar. Se ubican tanto y le ven tanta la utilidad que ustedes todo lo van imaginando ya por objetos. Ok, yo creo que, bueno, no sé si hay más preguntas con respecto a lo que estamos hablando en este momento, para hacer como un cierre. Bueno, yo lo último que iba a decir era más que todo con la de presentar el proyecto, profe, porque la verdad no sé, como que presentar ahí mi código y empezar, no sé, o sea, cómo se va desarrollando esa parte, porque yo tengo mi código y cómo empiezo a hablar, y, o sea, sobre el código, ¿me entiende? Entonces, no sé, a veces, no sé si me puede guiar un poco así. Creo, ya había contestado esa pregunta. Lo que ustedes van a hacer simplemente es, bueno, por ejemplo, imagínense que usted es el profesor mío y me dijo, Vitorino, haga un Tetris y lo mando a hacer esto, lo mando a hacer lo otro. Bueno, me toca a mí. Ahorita yo soy el que va a presentar con usted. Entonces yo vengo, me conecto, habilito mi cámara y le digo, buenas tardes, profesor, compañeros, voy a presentar el proyecto que yo hice del Tetris y lo primero que quiero hacer es que lo vean correr. Entonces ya vengo, lo levanto, no lo voy a correr porque tengo que cambiar la pantalla. Ya ustedes lo ven correr, ven lo que hace y ahí yo puedo empezar a explicar. Aquí lo que hice fue programar en cada una de las teclas en las flechas que él se moviera a la derecha, a la izquierda y aprovechar la tecla de arriba para que él le diera girar a la figura de una otra forma, porque cuando estaba investigando el Tetris me di cuenta que él tiene de 2 a 5 movimientos. Y con la flecha de arriba, cada vez que la toca, él va a ir rotando. ¿Cómo lo hice? Pues cada una de esas figuras es un vector que se compone de 8 posiciones. Y cada 2 posiciones son X y Y, X y Y, X y Y, que van pintando en una matriz la figura que va saliendo. ¿Cómo? Bueno, lo pueden ver aquí. Si es que quiere mostrar el código ahí sin que yo se lo pida. Después, ¿qué hace eso? Bueno, implementa una funcionalidad donde cada vez que se hace un cambio, ya sea derecha, izquierda o si no hay acción por parte del usuario, cada segundo él va a ir bajando. Para lo de los segundos, lo que aprovecho es en la interfaz gráfica para modificar
con el hilo timer, cada vez que avanzan 1000 milisegundos o un segundo, él va a ir refrescando la pantalla. ¿Cómo lo refresca? Pues, ¿qué es lo que hago? Borro todo lo que está en la interfaz gráfica, actualizo mi objeto lógico y vuelvo a colocarlo. Como es una computadora, eso lo hace rapidísimo, imperceptible para los humanos, y va cayendo. Cada vez que va cayendo la figura, el tiempo se va acelerando. O perdón, no es así. Cada vez que se van formando 5 líneas. ¿Cómo hago para que el juego, voy a ponerlo por aquí. ¿Cómo hago para que el juego se dé cuenta cuando se están formando las líneas abajo? Pues en todo momento, lo tengo que compartir. En todo momento, esto ya se puso, no se puso. Compartir. No se ve nada en la pantalla. Sí, sí, sí. Sí, se ve todo. Yo soy el que no veo nada, entonces. Ok. Cada vez que esa figura va cayendo, lo que hago es ir preguntando si hay una línea abajo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cada uno de esos puntitos dentro de la matriz es un 1. Y ese 1, ¿qué es lo que hace? Si toda la línea de abajo está compuesta por unos, pues efectivamente se forma una línea. Y una vez que esa línea de abajo toda está en unos, agarra todos los numeritos de arriba y los baja a una posición. Porque eso es lo que está haciendo la figura cuando se están llenando todos. O sea, se colocan todas las fichas abajo. Una vez que toda la fila abajo está llena, la borra, suma una fila y baja todas las posiciones una. ¿Qué es lo que hace eso? Que tenga el efecto de caer. ¿Por qué se actualiza completamente? Pues porque cada segundo refresca toda la interfaz gráfica y así sucesivamente. Controla las pérdidas. Ya aquí me exageré, ya estoy hablando mucha paja también. Pero más o menos algo así. Y después de eso, pues entonces Axel es el profesor y me va a preguntar a mí, Vitorino, pero ¿dónde está la funcionalidad que valida que se estén cumpliendo las líneas? Ok, profe, vea, eso está aquí. Y yo cierro esto acá. Y se les comparte la pantalla. Y la verdad es que ahorita no me acuerdo dónde está, pero digamos que era aquí. Vea, profe, esta es la funcionalidad que hace ese control. Yo arranco, el método se llama control. ¿Qué es lo que hace? Creo el hilo timer que le dije. Cada segundo o cada milisegundo, él hace esto, revisa lo que está ejecutando, etcétera, etcétera. Ahí explico el código ya, qué es lo que está haciendo. Pero normalmente el código yo soy el que les va a hacer la pregunta. O normalmente les voy a decir que me muestren el árbol del proyecto, por ejemplo. ¿Ven? Muestran el árbol del proyecto. Cuando les digo el árbol del proyecto, es el paquete donde están las diferentes clases. Entonces, mira, juego. Ábrame puntaje. Ok, abrimos puntaje. Y en puntaje, ok, ¿qué es esa variable periodicidad? Les puedo preguntar. Periodicidad es la variable que se va a ir disminuyendo cada vez que se completen, cada vez, sí, disminuyendo, porque arranca en 1000 milisegundos. Se va a ir disminuyendo cada vez que se completen 5 líneas, con el objetivo de que el juego aumente la dificultad. Se van a ir bajando más rápido las fichas. Y así, así, así. Pero realmente es una comprobación de que ustedes lo hicieron. Entonces, véanlo así. Al fin y al cabo, la característica de bueno o malo del proyecto no pasa por la presentación. Eso, al fin y al cabo, soy yo el que va a decidir qué tan correcto está el proyecto. La presentación es para que ustedes simplemente me muestren que ustedes hicieron su programa. Eso es todo. Pueden presentarme un programa malo, pero malo hecho por ustedes. Y pueden presentarme un programa excelente que lo hace todo, pero donde les hago la primera pregunta, donde yo haga la primera pregunta y alguien me diga, es que, ay, ¿qué era lo que hacía ahí? ¿Qué era lo que hacía ahí? Ahí mismo cuelgo yo esa llamada. O ahí mismo siguiente. ¿Por qué? Porque, o sea, imagínate, esto yo lo hice en el 2016 y todavía me acuerdo de algunas cosas. No debería de pasarles eso. Repito, presentar el proyecto no es un tema de bueno o malo, simplemente es una comprobación de que lo malo que hicieran o lo deficiente que hicieran, lo hicieron ustedes. O lo genial que hicieran, lo hicieron ustedes. O en dado caso, lo genial que hicieron, no lo hicieron ustedes. Ese es el punto. Eso es todo, la presentación. Luego ya,
Después de lo que veo, yo me guardo el criterio de la revisión y les voy a ir poniendo la calificación y mediación sobre los componentes del proyecto. Pero por ahí anda la cosa, Axel. No es algo para que se estresen, ni para que se pongan nerviosos, ni nada por el estilo. Yo andaba buscando saco ya. Ay. Pero sí, yo me acabo de exagerar. Hablé demasiado. Ustedes, o sea, yo creo que no los voy a dejar hablar más de 5 minutos. Hay demasiados proyectos que revisar. Pero si ustedes traten de concretar en 5 minutos unos detallitos y después yo voy a agarrar como 1 minuto de los 5 para hacerles un par de preguntas. ¿De qué? De lo que sea. Les puedo preguntar, ¿por qué la clase puntaje está en minúscula? O algo así. O sea, puede ser eso o puede ser alguna pregunta más elaborada. ¿Bien? Sí, ya, ahí ya. Todo. Ok. Ya hasta se me olvidó lo que iba a decirles al cierre. Ok, no, bueno, creo que ahora sí estamos claros que el proyecto lo van a presentar miércoles y jueves de la otra semana, ¿verdad? Ajá. Ok. Se conectan miércoles Kibres, jueves Limón, y ahí van a estar todos y vamos a hacer lo más cercano a como si estuviéramos en el aula. Ese es los únicos 2 días que vamos a hacer así tan menos virtuales o menos asíncronos, va a ser ese día. Después de ahí vamos a seguir trabajando la misma modalidad. Repito, tranquilos, no se estresen. El estrés no gana en nada con eso, no gana en nada con presionarse. Simplemente trabajen. Siéntese y hagan, y no paren. En el momento en que ustedes paren, ahí es donde ya ustedes están mal, están perdiendo. Nada más no paren, avancen, hagan poquitos, peguen estas cosas y al fin y al cabo ustedes van viendo un producto que se les va haciendo. Y traten de disfrutarlo, ¿verdad? Por más complicado que piensen que sea o lo que sea que está pasando con el código de ustedes, traten de disfrutarlo, ¿verdad? Que al fin y al cabo sí tiene características bonitas. Cuando uno está haciendo algo de cero y ve algo que se construye completamente, sí genera una satisfacción un poco guapa, un poco bonita. Después de que pase esa semana, vamos a ver, me falta una lección que está orientada todavía a Java, que es en archivos, que probablemente les voy a dejar el video la otra semana para que lo vean, para que lo revisen. Es archivos y luego quiero que les voy a dar un par de videos, un par de lecciones sobre bases de datos. ¿Cuál es la idea? Que una vez que entremos al desarrollo web, podamos integrar las aplicaciones web que vamos a hacer, que vamos a arrancar desde cero, con una base de datos. Y voy a aprovechar los archivos porque antes de las bases de datos, lo que existían eran los archivos. Los sistemas lo que guardaban eran registros hechos en archivos y antes de otra forma y hasta llegar a tarjetas perforadas y todo esto, pero sí, voy a aprovechar para hacer eso antes de entrar de lleno en la parte web. Por ahorita, como les digo, esta semana tranquilos, concéntrense en el proyecto, trabajen. La otra semana les voy a poner el video de los archivos. Se los voy a poner igual para el viernes que cierre, para que puedan terminar de trabajar en el proyecto. Al fin y al cabo me interesa muchísimo que desarrollen el proyecto porque es parte integral de todo lo que venimos haciendo durante ya 3 meses, 2 meses casi ya de trabajo. Y es el momento de la primera evaluación. Entonces, no sé si tienen más preguntas. No. Profe, lo que sería, otra cosa, digamos, yo sé que como usted, digamos, en el caso de que uno tenga una duda, uno le escribe a WhatsApp y ya, digamos, pero en caso de que uno esté así como que muy, no sé, ya muy loco de esto, usted podría hacer como otra sesión en caso de necesitarlo. Sí, claro, sesiones así como esta, pero individuales. No sé, como sea, si individual o grupal, como sea, pero... Podríamos... Hoy es 7. Okay. Si pudiera tal vez el lunes o por ahí, no sé. Es ¿Sí? lo mismo. ¿Ah? ¿Qué fue?
No, yo dije que Ah, tal vez el lunes o por ahí, no sé. Ok, sí, está bien, podemos hacerlo. Ok, denme un segundo. Voy a parar de grabar porque ya no estamos hablando de temas. Entonces, los que lo van a ver después, posterior, para que no se les haga más largo. Voy a detener ahorita la grabación.